Hola, hola de nuevo, ¿cómo están? Estimado cuarto medio, el cuarto medio a veces ausente, a veces presente, pero siempre espero que esté avanzando. Bueno, continuamos entonces con el Poder Judicial. ¿Qué es lo que aprendimos sobre el Poder Judicial? Que no es una sola cosa, no es solo un juez, sino que hay diferentes tipos de tribunales, hay diferentes instancias, hay tribunales específicos y vimos que entonces hay tribunales específicos para cada tipo de causa, porque no es lo mismo una causa laboral, una causa civil, una causa de familia y así. Eso fue muy interesante porque uno cree que de repente es ir a un juicio. Pero ¿qué tipo de juicio? Y ahí uno entiende por qué los abogados después se van especializando en derecho tributario, aduanero, o de familia, o civil, etcétera. Porque el sistema judicial es complejo, porque los seres humanos somos complejos, ¿sí? Y cuando tenemos problemas necesitamos buenas soluciones, adecuadas a lo que estamos buscando. Entonces, una vez que sabemos cómo funciona de manera no tan profunda, obviamente, pero sí lo suficiente para ser un ciudadano informado, el Poder Judicial de Chile, hace unos años atrás se planteó el hecho de que este sistema judicial estaba un poco anticuado, era muy, ay sí, espero que se escuche mejor, era un poco obsoleto, y de hecho no era un poco, era bastante obsoleto desde tiempos remotos, remotos para cómo fue cambiando la dinámica de las leyes y la sociedad se fue quedando atrás. Y aquí esta clase yo creo que es muy importante para que ustedes se conviertan en personas con información y una opinión propia. Porque ¿qué es lo que pasó? De hecho yo me acuerdo cuando se hizo este cambio. Si ustedes buscan noticias del pasado, ustedes van a ver que los juicios eran muy largos. Si ustedes buscan archivos de noticias antiguos, se dan cuenta que cuando empezaba el juicio llevaban así, pero unos kilos de papel, porque todo era por escrito. Y en la actualidad no es así. De hecho, existe hasta un canal del Poder Judicial, porque también otra cosa que sucedía en el pasado es que los juicios eran secretos, o a menos que se diera permiso, por lo general había un secreto sumario. ¿Qué significa eso? Que tú no podías acceder a eso. Entonces, para la noción contemporánea, ahora a nosotros nos suena raro que un juicio no sea público o que todo sea por escrito. Bueno, estamos hablando de una época de que no habían computadores, por lo tanto tú no podías mandar un mail con la información. Pero a medida que también fue cambiando la sociedad, fue cambiando la tecnología y fue cambiando también el tipo de delitos o de juicios que había que enfrentar, también el sistema judicial chileno pasó por una modernización. Esa modernización se llama reforma procesal penal. Por cierto, todavía está en marcha, no está hecha en todos los tipos de tribunales, en la gran mayoría, de hecho es un proceso todavía que está en continuo y en constante revisión, que es una de las cosas que van a ver después cuando desarrollen la clase. Entonces, ¿qué es lo que van a ver hoy día? ¿Cómo, por qué, cuándo y qué objetivo tuvo la reforma procesal penal? Y en esto uno de los proyectos estrellas de la reforma procesal penal fue la responsabilidad juvenil, porque hasta antes de esta modernización, los menores de 14 años, incluso 18, no necesariamente tenían sanciones. Y ahí viene también asociado como con el cambio cultural y social que experimentó Chile, que se hizo necesaria esta reforma en la responsabilidad penal juvenil, que tú vas después a estudiar bien más en profundo de qué se trata. Y también lo otro, que no es menor, se cambió profundamente cómo se enfoca y desde qué punto va a partir cada juicio. Lo vamos a enunciar porque es algo que tiene que averiguar. Pero es bien distinto partir asumiendo que tú eres culpable y demostrar que eres inocente a partir considerando que eres inocente y demostrar mediante pruebas que eres culpable. Ese gran cambio fue pero un cambio de paradigma demasiado importante, porque al cambiar el punto de inicio también cambia la forma en que hacemos todo el proceso judicial, y eso implicó nuevo tipo de instituciones, nuevas instancias. Ahora no es un juicio tan corto, sino que tiene varias instancias y tiene varias instituciones y varios momentos destinados a garantizar tus derechos, porque si antes partíamos asumiendo que tú eres culpable, ahora se asume que eres inocente. Y en esa presunción de inocencia hay que entonces respetar ciertos pasos. Eso es, encuentro yo que es un paradigma filosófico demasiado interesante, que tiene que ver con toda una cosmovisión y una forma de entender el mundo, la sociedad. Pero bueno, no me voy a ir en la profunda, sino que ese es el punto de partida, que no es menor y que fue un gran cambio paradigmático para la forma de hacer justicia en Chile. Entonces, ¿qué es lo que hoy día tienen que aprender? Es
por qué se hizo, para qué se hizo, cuáles son los principios, cuáles son las nuevas instituciones de la reforma procesal penal, cosa de que en un futuro, ojalá que nunca llegue, pero una de esas uno nunca sabe, por distintas circunstancias de la vida, te toca enfrentarte a un tribunal de justicia, sepas bien cómo funciona, que no te pille mal parado, mal parada, sino que tú seas una persona informada, opinante y, por sobre todo, consciente de sus derechos y sus deberes. Así que a estudiar, es muy entretenido, muy interesante esta sesión, así que aprovechenla con todo y si no entienden cualquier cosa, aquí estamos, atenta al correo. Un gran saludo.